Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Célula de Lectura. Este es para hablar del capítulo 2, que se llama Grandeza y debilidades del espontaneísmo. Fanon comienza este capítulo señalando un problema fundamental en las luchas de liberación: el desequilibrio constante entre los cuadros dirigentes, los dirigentes sindicales, los intelectuales, los responsables políticos y las masas populares. En toda organización existe una diferencia de ritmo entre ambos. Mientras las masas presionan por cambios inmediatos, reclamando una mejora total de sus condiciones de vida sin dilaciones, los cuadros calculan con prudencia, analizan las dificultades que plantea el enemigo y prefieren avanzar paso a paso. Esta diferencia no es solo una cuestión de matices, se convierte en una fuente de tensiones que atraviesa toda la experiencia revolucionaria. Para el pueblo, la reivindicación tiene un sentido absoluto. No se trata de esperar ni de conformarse con migajas, sino de transformar la vida de manera inmediata. Cada huelga, cada protesta, se entiende como la posibilidad de un cambio real aquí y ahora. Para los cuadros, en cambio, cada reivindicación se mide con el metro de lo posible dentro de un marco político adverso. Los dirigentes consideran una victoria parcial como un paso adelante. Las masas, en cambio, suelen verla como una derrota encubierta. Así se siembra un sentimiento de traición que se repite tras cada movilización. El ejemplo más claro que aparece después de las huelgas y manifestaciones. La dirección celebra como triunfo haber conseguido una concesión, aunque sea mínima, y lo presenta como el indicio de un proceso gradual. Pero las masas ven que sus expectativas no se cumplen, que su vida cotidiana sigue marcada por la miseria y la opresión. El resultado es frustración, y esa frustración erosiona la confianza en la dirigencia. Cuando los cuadros explican que no era posible llegar más lejos, las explicaciones son excusas y refuerzan la idea de que los dirigentes no están dispuestos a llevar la lucha hasta el final. De aquí surge un fenómeno clave que Fanon subraya: el desajuste entre dirección y base. No es coyuntural, es estructural. Los dirigentes tienden a negociar, a buscar márgenes de maniobra dentro de la legalidad colonial. El pueblo, en cambio, experimenta cada día el peso del colonialismo en sus condiciones de vida y, por lo tanto, vive con urgencia la necesidad de romperlo. Esa diferencia de perspectivas es la que alimenta los desencuentros, las sospechas y las acusaciones mutuas. A pesar de estas tensiones, las luchas locales y las reivindicaciones concretas tienden a crecer y a desbordar sus límites iniciales. Una huelga que comienza en una fábrica por el salario o contra un abuso patronal muy pronto contagia a otras empresas y se expande a otros sectores. El ejemplo se multiplica y las luchas se extienden como una mancha de aceite que cubre regiones enteras. Lo que era un conflicto laboral se transforma en un problema nacional. Este proceso provoca la politización de quienes participan en la lucha. El sindicalista, que antes se veía a sí mismo como un simple organizador de demandas económicas, descubre que cada victoria es provisional, que cada mejora puede desaparecer en cuanto el patrón o el administrador colonial lo decida. Entonces comprende que no hay solución definitiva dentro del marco colonial. Deja de ser un técnico de la negociación laboral para convertirse en un militante político, consciente de que el verdadero problema no es la fábrica en sí, sino el sistema de dominación que la sostiene. Fanon destaca que esta politización alcanza también a los intelectuales colonizados: profesores, estudiantes, empleados administrativos. Todos ellos observan cómo los partidos y los sindicatos se convierten en espacios ambiguos. Al mismo tiempo que representan a los trabajadores y levantan sus reivindicaciones, se ven obligados a negociar con las autoridades coloniales. Esa doble función genera una contradicción que erosiona su credibilidad. Los intelectuales se enfrentan así al dilema de mantenerse en una posición radical o acomodarse en una práctica reformista que no cuestiona el fondo del problema. El resultado de este proceso es que conflictos que parecían estrictamente económicos se convierten en enfrentamientos políticos de primer orden. La represión contra una huelga deja de percibirse como un castigo laboral para ser entendida como una prueba palpable de que el régimen colonial no tolera ningún desafío, por pequeño que sea. Cada golpe policial, cada encarcelamiento, abre los ojos de más sectores populares que descubren que el colonialismo solo ofrece violencia como respuesta a las demandas más básicas. Es en este contexto donde Fanon introduce la categoría de espontaneísmo. La acumulación de agravios y el contagio de las luchas generan levantamientos que estallan sin un plan centralizado ni una estrategia previamente elaborada.
Los trabajadores, los campesinos, los jóvenes urbanos, movidos por la indignación y el ejemplo de otros, deciden pasar a la acción inmediata. Se producen marchas, boicots, ocupaciones de tierras, levantamientos barriales. El pueblo no espera la autorización de los dirigentes, actúa por sí mismo, convencido de que ya no queda tiempo para esperar. En este espontaneísmo, en su primera fase, tiene una fuerza arrolladora. La gente se reconoce a sí misma como actor político, percibe que no está sola, que su rabia es compartida por miles. El colono y las autoridades se encuentran desbordados por una energía que no habían previsto y que no saben cómo contener. Durante un tiempo, la iniciativa pasa al pueblo y el sistema de dominación parece tambalearse. Pero Fanon advierte que esta potencia tiene límites. Al carecer de organización estructurada, la espontaneidad corre el riesgo de agotarse pronto. La represión colonial, con su superioridad militar y policial, puede sofocar con relativa facilidad a grupos dispersos que actúan sin coordinación. Lo que comienza con entusiasmo colectivo puede transformarse en desaliento cuando los resultados inmediatos no llegan y la represión se intensifica. Además, la falta de centralización provoca que cada sector actúe por su cuenta. En una región puede haber una huelga general mientras en otra no ocurre nada. En una ciudad se levantan los barrios mientras en otra la calma es absoluta. Esta dispersión facilita la estrategia colonial de dividir y reprimir, sector por sector, aislando cada lucha hasta sofocarla. Fanon insiste en que el espontaneismo no debe despreciarse. Es la prueba de que las masas tienen voluntad de lucha y que, llegado el momento, son capaces de levantarse sin esperar a nadie. Pero al mismo tiempo subraya que la espontaneidad por sí sola no basta para llevar a cabo una liberación nacional. Si no se transforma en organización consciente, si no se articula en una estrategia global, está condenada a ser neutralizada, absorbida o utilizada en el beneficio enemigo. En este punto, Fanon dirige la atención al papel de los partidos nacionalistas. Estas formaciones surgen en los países colonizados como expresión política de las ansias de independencia. Se presentan como los representantes legítimos del pueblo y reclaman mejoras, denuncian abusos, organizan manifestaciones, prometen una vida mejor tras la liberación. Su discurso conecta con las masas y sus líderes alcanzan notoriedad en poco tiempo. Sin embargo, Fanon señala la ambigüedad de estos partidos. Por un lado, cumplen un papel importante al canalizar la energía popular y darle forma política. Por otro lado, tienden a situarse en posiciones moderadas, más cercanas a la negociación con el colono que a la confrontación abierta. Sus dirigentes, en muchos casos formados en instituciones coloniales, comparten con el enemigo un mismo lenguaje y un mismo horizonte cultural. Prefieren el camino del compromiso antes que el de la ruptura radical. Estos partidos crecen, extienden sus estructuras, multiplican sus secciones locales y sus comités de base, pero ese crecimiento va acompañado de un proceso de domesticación. Para mantener su legalidad, para evitar la represión frontal, moderan sus reivindicaciones y restringen sus demandas a objetivos parciales que el poder colonial pueda tolerar. El pueblo empuja hacia adelante, los partidos frenan y desvían. El resultado es un conflicto permanente entre la base y la dirigencia. Mientras el pueblo interpreta cada huelga como un paso hacia la independencia total, los partidos la conciben como una palanca para negociar concesiones limitadas. Cuando los dirigentes firman acuerdos que no cambian de fondo la situación, las masas sienten que han sido traicionadas, y los dirigentes por su parte acusan al pueblo de impaciencia e irresponsabilidad. En este punto, Fanon alerta sobre un riesgo central: que la independencia se convierta en una transición negociada, en la que el colono cede unas cuantas parcelas de poder, pero deja intactas las estructuras de dominación. Los partidos nacionalistas, lejos de impulsar la ruptura radical, funcionan entonces como freno de la espontaneidad popular, como canalizadores de la rabia hacia acuerdos que garanticen la supervivencia del colonialismo bajo nuevas formas. Fanon explica que, dentro del proceso de liberación, no todas las energías se empujan en la misma dirección. Aunque las masas suelen inclinarse hacia la confrontación radical, los dirigentes políticos y sindicales muchas veces actúan como frenos. Esta tensión genera lo que él llama fuerzas centrífugas, dinámicas que no fortalecen el movimiento, sino que lo dispersan. El primer elemento de estas fuerzas centrífugas es la diversidad de intereses dentro del campo anticolonial. El obrero urbano que lucha por mejores condiciones en su empresa no siempre comparte las mismas urgencias que el campesinado sin tierra.
El intelectual que dirige un partido puede priorizar la legalidad y la negociación, mientras que el joven desempleado de los barrios marginales exige acciones inmediatas. Estas diferencias no son anormales, pero se vuelven problemáticas cuando los dirigentes, en lugar de unificar las luchas, buscan subordinar la radicalidad de las masas a sus propios cálculos. La espontaneidad popular, que debería servir de motor, se convierte en sí en motivo de conflicto. Los líderes critican la falta de disciplina de las masas, las acusan de precipitación y les atribuyen fracasos. Las masas, por su parte, sienten que sus dirigentes no están dispuestos a llevar la lucha hasta el final. El resultado es un movimiento dividido, una base radicalizada que quiere avanzar más rápido y una cúpula que busca pactos. Fanon advierte que este dilema no es un detalle secundario, sino un factor capaz de decidir el rumbo entero de la liberación. Cuando la dirección consigue imponer su prudencia, la energía de las masas se desgasta y el proceso pierde impulso. Cuando la base se impone sin una organización sólida, la falta de estrategia conduce a derrotas dolorosas. El verdadero desafío, entonces, no consiste en elegir entre espontaneidad y dirección, sino en articular ambas en un proyecto común que combine combatividad con visión estratégica. El poder colonial aprovecha estas fisuras. Divide y ofrece concesiones a unos mientras castiga a otros, debilitando así la unidad del movimiento. Por eso Fanon insiste en que uno de los mayores desafíos de la liberación es evitar que estas divisiones internas se transformen en grietas irreparables. La falta de cohesión siempre juega a favor del colonizador. Después de analizar estas limitaciones, Fanon plantea la necesidad de una transición fundamental: la conversión de la energía espontánea en una organización consciente. La espontaneidad demuestra el deseo de luchar y la disposición del pueblo a arriesgarlo todo contra el colonialismo. Pero no basta para sostener una guerra prolongada contra un adversario con ejércitos y estructuras poderosas. La organización no surge por sí sola. Requiere cuadros formados, una dirección política clara y un programa que dé sentido a los sacrificios. No basta con encadenar huelgas o protestas dispersas. Es necesario integrarlas en una estrategia nacional capaz de debilitar al régimen colonial y, al mismo tiempo, preparar al pueblo para gobernar después de la victoria. La organización transforma el gesto heroico en parte de un proceso mayor. Fanon señala que el mayor peligro es dejar que la espontaneidad se desgaste sola. Cuando las masas se levantan una y otra vez sin resultados duraderos, la represión y el cansancio provocan la desmoralización. El enemigo recupera la iniciativa y la gente comienza a dudar de la utilidad de la lucha. Por eso convertir la energía popular en organización no es un lujo, sino una cuestión vital para la supervivencia del proceso. Este paso implica también redefinir la relación entre dirigentes y masas. La dirección no debe ser un freno, sino un catalizador. Debe aprender de la iniciativa popular y darle continuidad. Fanon concibe la organización no como la negación de la espontaneidad, sino como su maduración. La chispa inicial debe convertirse en un fuego sostenido, capaz de atravesar las dificultades y mantener viva la esperanza de la victoria. Así, Fanon concluye que la grandeza del espontaneísmo radica en su capacidad para despertar la conciencia colectiva, para hacer que el pueblo se reconozca como sujeto político y se atreva a desafiar al colono. Pero su debilidad reside en que, sin organización, no puede sostenerse ni alcanzar sus objetivos. Solo cuando la energía de las masas se articula con una dirección que impulse en lugar de frenar, la lucha de la liberación puede aspirar a triunfar y fundar una nueva sociedad sobre las ruinas del colonialismo.